que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que de lunes a viernes estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Un saludo muy especial para mis hermanas y mis hermanos que se encuentran ya en sintonía de lo que es este programa de lo que es Fe sin Barreras. Un programa que de lunes a viernes estamos transmitiendo con mucha alegría, y quiero saludar a mis hermanas, a mis hermanos que están en esa sintonía de disfrutar este tiempo de Fe sin Barreras. Quiero agradecer a Dios por aquellos hermanos que por primera vez estás en sintonía. Siempre que estoy en estos tipos de programas, estoy siempre buscando que se lleve a cabo lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, y eso es para nosotros muy importante porque hay un plan muy específico. Normalmente cuando se comparten la palabra de Dios, se comparten temas que son son bíblicos, son buenos. Te pueden hablar de la fe. Todo lo que aprendas de la fe es excelente, del amor, de la gracia, de la fidelidad, de la obediencia, de la unción. O sea, todos los temas bíblicos, sin excepción, son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque es Biblia. Pero algo que ya en mi corazón ha estado muy fuerte de hace tiempo atrás fue que tuviésemos nosotros esa certeza en el corazón, esa realidad en nuestro espíritu, porque todo lo que opera dentro de lo que es el reino de Dios, que prácticamente el ejecutor es el Espíritu Santo aquí en la tierra, es el reino del Espíritu. Y antes de empezar ahorita este tiempo de lo que es Fe sin Barreras, estuve meditando y vino a mí un tema que es un tema muy importantísimo, ¿no? Que es ¿qué tanta convicción hay en muchas personas que nos declaramos cristianos evangélicos, pero estamos lidiando con un problema muy grave, que la vida cristiana no se está viendo en nuestras vidas, y eso es algo que necesitamos nosotros tener en cuenta siempre, que el propósito de que seamos salvos es que fuimos tomados por Dios. Esta es obra de Dios, esta no es obra de ningún hombre, y con el propósito que Dios diseñó fue que su pueblo fuese un pueblo escogido, con características de realeza, así como lo oye. Es reyes y sacerdotes, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios.
Y gente se ríe, cristianas se ríen, pero pues ¿qué vamos a hacer? Ni modo que porque no se expone en organizaciones diversas, va a dejar de ser, ¿no? No, la palabra dice que cuando se te revela la verdad, esa verdad te va a hacer libre. Y si tú no tienes revelado en tu espíritu de que tú eres miembro activo de un reino, jamás vas a saber comportarte como un rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no crees en el reino de Dios. Y vemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo: arrepintaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y posteriormente a los discípulos le dijo: para esto fui enviado, para anunciar las buenas nuevas del evangelio del reino. Y nosotros hoy en día estamos tratando, en estos tiempos de Fe Sin Barreras, de que tengamos convicción en nuestros corazones de esa realidad. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y muchos de nosotros no nos hemos percatado, por el tipo de enseñanza que hemos recibido, la importancia de permanecer en comunión con el Espíritu Santo. Y una de las podríamos decir, enseñanzas que son indispensables, que tenemos que nosotros tener en cuenta, ¿qué es realmente la regeneración? De acuerdo a la Biblia, ¿sí? Y según la Biblia, según la palabra de Dios, la regeneración es que se establece una nueva vida. La regeneración es que el Espíritu Santo obra en nuestra vida espiritual, trayendo a nosotros una habilidad por obra del Espíritu Santo, que es todo lo contrario a lo que antes teníamos. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Bueno, si ya no estamos muertos, quiere decir que en el momento que nacimos de nuevo, ¿sí?, tuvimos una regeneración, una obra divina. Muchas personas supieron que algo sucedió en sus vidas, pero no supieron qué fue lo que pasó. Unos me han dicho: ay, se siente muy bonito, tengo mucha paz, ay, qué suave, yo necesitaba esto. Pero lo que realmente sucedió es una regeneración, obra del Espíritu Santo. Esta no es obra de ningún ministerio, de ningún hombre, de ninguna persona. Y cuando la regeneración es valorada, es equilatada en nosotros, vamos a darnos cuenta el valor que tiene el que nosotros hayamos nacido de lo alto, ¿sí? Voy a leer aquí en Efesios 2:1, dice la Escritura: y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pero el énfasis que quiero que tomes muy en cuenta, porque dice: os dio vida. Si estábamos vivos, sí, pero físicamente. Ahora tenemos una vida nueva completamente. Y esa vida nueva viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y puedes ver a personas como, por ejemplo, bíblicas, personal bíblico que tuvimos ahí,
por ejemplo, tenemos lo más claro y preciso que hay en Juan 3:3, cuando este fariseo de fariseos, este hombre político muy rico y muy importante dentro de la cumbre o del mover de la política en el tiempo que Jesucristo, Nicodemo, fue a verlo de noche y le dice: ¿qué necesito yo para entrar al reino de los cielos? O sea, toda la ley estaba esperando la venida del Mesías, y ahorita todos aquellos que están bajo la ley, que no han sido salvos, están esperando que venga el Mesías actualmente, aunque hay un despertar muy grande ahorita en el mundo. Las personas que vivimos en el mundo tienen el despertar, para que se aclare y muchos teólogos muy profundos no se enojen. Tenemos la realidad nosotros de que muchas personas que practicando la ley, yo inclusive me acaba de impactar un video de un rabino que en el hecho de muerte tuvo una experiencia con Jesús y lloraba y decía: perdónenme, 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 perdónenme. No usaba otra palabra. ¿Por qué? Porque él enseñó que el Mesías no era Jesús toda su vida. Toda su vida enseñó eso. Y de repente tuvo un encuentro con Jesús. Y se arrepintió y tuvo, fíjate, tuvo la salvación, la regeneración, porque tuvo en su vida la aceptación de esa vida nueva en Cristo. Y nosotros, al recibir la nueva vida en Cristo, automáticamente tenemos que poner una mentalidad totalmente diferente. ¿Cómo se vive esta nueva vida? ¿Cómo voy a desarrollar esta nueva vida? Porque si no aprendemos a vivir esta nueva vida, ¿qué va a pasar de nosotros? Vamos a vivir, escúchame bien, el formato de ideología y religión que se practica donde nos congregamos. Por eso la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la única institución que descendió del cielo a la tierra, ¿sí?, con un poder ilimitado. Hay un poder tremendísimo, muy poderoso en la iglesia, en el que vive la realidad de lo que es el reino de Dios. Dice, ¿qué nos tenía muertos? La separación con Dios. ¿Y en qué condición nos tenía esa muerte? Delitos y pecados. No había otra cosa en nuestra vieja vida. Ok, pero vino la regeneración. Aleluya. Vino esa regeneración, vino esa facultad divina a nuestro espíritu. ¿A qué espíritu? Al nuevo hombre, al que nace de nuevo, el cual yo siempre utilizo el versículo de 2 Corintios 5:17. Espero que lo anote y lo ponga en un cuadro en su casa para que lo mencione con su boca, lo hable con su boca y lo crea con su corazón. Lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas sin excepción. Todas. Todo lo que tenga que ver en la vida nueva que tenemos. Inclusive, al nacer nosotros de Dios, nacimos de una simiente incorruptible, indestructible. Es nuevo el ADN que tenemos, es un ADN divino, es el ADN exactamente que Jesús tiene en el Espíritu. Nosotros en el cuerpo, escúchame bien, en el cuerpo seguimos llevando un ADN, ¿sí?, con el que yo nací. Que el chinito sigue siendo chinito
El que es güerito sigue siendo güerito, el chaparrito sigue siendo chaparrito, morenito el morenito. O sea, lo que quiero explicarte es algo. Tienes que saber discernir entre la nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, esa nueva criatura es la que tuvo la experiencia divina de la regeneración, conforme lo que Dios hizo en nuestras vidas. Tenemos nosotros el privilegio de darnos cuenta que por creer en el Señor, conforme a su palabra, tenemos un cambio radical de aceptar, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, yo creo fielmente que desde el momento que yo nací de nuevo y que el Espíritu Santo obró, porque es obra, la regeneración es obra del Espíritu Santo, sucedió en mí. Eso, a partir de ese momento, estoy facultado de un cambio radical, de aceptar todo lo que Dios dice en mi espíritu. Por ejemplo, una de ellas, y que es un tema muy delicado para muchos, es el estar ungidos. Nosotros ya tenemos la unción del Santo, dice la Biblia. No, hombre, hay tantos que se van a enojar, pero ¿qué quieres que haga? La Biblia lo dice. Y la Biblia no necesita pelear con nadie ni defenderse. Es la verdad absoluta. Toda escritura fue inspiración de Dios, útil para instruir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios, el hombre que nació de nuevo, es perfecto. Porque si no, ahorita van a querer que el apóstol Pablo sea el modelo y no Cristo. Es Cristo el modelo. Cristo es el Dios de nuestras vidas. Cristo es el que pagó el precio en la cruz. Cristo murió en la cruz. Cristo nos hizo morir juntamente con Él y Cristo nos hizo resucitar juntamente con Él. Nosotros ya resucitamos con Él, ya no estamos muertos, tenemos una vida maravillosa. Pero yo tengo que accionar conforme a la fe en lo que es el cambio, de lo que provocó en mí la regeneración del Espíritu Santo. Si yo no creo que hubo una regeneración en mi vida, no tengo vida de lo alto. ¿De dónde descendió Jesús? De lo alto. ¿De dónde vino la palabra? De lo alto. ¿De dónde vino la regeneración? De lo alto. O sea, del sistema del reino de Dios vino todo. Soy yo que estoy aquí en la tierra, ¿sí? Que estoy conectado al mundo, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces nosotros vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Pero mientras yo estoy aquí en el mundo, ¿sí? La regeneración, haz de cuenta, yo veo la regeneración del Espíritu Santo en nosotros como lo que usan los astronautas para andar ahí en la luna, ¿no? Los equipos que usan para poder tener la atmósfera, ándele, para tener la atmósfera que le pertenece al cuerpo humano, allá en la biosfera, allá donde no hay oxígeno, donde la presión es otro tipo de presión, etcétera, etcétera, etcétera. Así es para nosotros lo que viene siendo la regeneración aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos nosotros tuvimos la necesidad, escúchalo bien, tuvimos la necesidad, ¿sí?, de ser salvos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces el cambio, yo acepto el cambio, pero sigo en mi cuerpo físico, pero no en la manera de pensar. ¿Por qué? Porque ahora tengo una nueva vida. Ahora estoy renovando mi alma con la palabra de Dios y se está renovando mi alma y se está manifestando en mi diario vivir, en mi comportamiento. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó, dice. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
nos resucitó, confirma la regeneración, vida nueva. Eso es algo maravilloso. Cuando tú aceptas la vida nueva, que no es obra tuya, ni es obra mía, ni tengo que ayunar, ni estar temblando. No, es obra de Dios. La regeneración lo hizo. No por tanto gritar y es, no. Él lo hizo, es obra que Él lo hizo. ¿Por qué? Porque le nació en su espíritu. Dios es espíritu y Él quiso que usted y yo fuésemos resucitados. Pero ¿sabía Él que mientras estábamos aquí en la tierra necesitábamos saber vivir? ¿Cómo? Lo que hoy somos como nuevas criaturas. Lo que está sucediendo en las iglesias hoy en día, que no equilatan, no valoran lo que es la regeneración, que no es de ellos. Por eso se están peleando todo el tiempo con la carne y peleándose con esto y peleándose con el otro y que las luchas, que las pruebas, que es... No. Mira, para que haya pleitos se necesitan dos. Y cuando tú ya ganaste, ¿por qué vas a pelear? Estás resucitado juntamente con Cristo. ¿Sabes qué significa? Que la regeneración se te reveló en tu espíritu y tú eres bendito, tú eres santo. ¿Y qué pasa, pastor, cuando vienen las tentaciones del diablo y el diablo te ataca y el diablo acá y el diablo allá? Bueno, qué buena pregunta que me hiciste. ¿Por qué? Porque cuando tú te mantienes apartado del pecado, el diablo no te puede tocar. La ignorancia ha arrastrado a millones al infierno porque no quieren aceptar que la palabra de Dios dice que el diablo no tiene poder contigo a solo que tú le des derecho. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que tenemos que pensar, ¿sí?, en lo que pensamos. No dice así, pero tenemos que estar pensando en lo que pensamos, porque si tú no llevas cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo, va a llegar el momento que lo que estás pensando y lo estás pensando se va a convertir en una realidad. ¿Y sabes qué va a suceder posteriormente a eso? Automáticamente se va a convertir, lo vas a comenzar a hablar y lo vas a comenzar a vivir. Vuelvo, la palabra que estoy utilizando en este programa es la regeneración. Nunca se te olvide la regeneración. Nunca dudes que Dios lo hizo en nuestras vidas, ¿sí? Darnos vida nueva. Y esa vida nueva tiene un efecto extremadamente poderoso. Como te decía, como nuevas criaturas, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles eran las cosas viejas que pasaron? Estábamos muertos, ya no estoy muerto, ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Ahora no vivo en delitos ni en pecados, ahora vivo en la justicia de Dios y en santidad. Pero, pastor, ¿y cómo le has hecho con el diablo? ¿Cómo le has hecho con las pruebas? ¿Cómo le has hecho? Te enseñaron a ti que tienes que vivir en pruebas. Te enseñaron que a golpes vas a aprender. ¿Sí? La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si crees a Dios, a su palabra, y permaneces en su palabra, tú permaneces en victoria y en poder. La Biblia jamás enseñó y ha enseñado que vamos a aprender a golpes. No. Él dijo, vengan a mí. El que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Sí, en verdad, yo soy testigo, gracias a Dios no de Jehová, sino testigo de que estuve en cierta denominación que enseñaban que es normal, hermano. ¿Por qué? Mentalmente, psicológicamente, es más fácil controlar a una persona con miedo que libre. Una persona que es libre no la manipulas, no la controlas.
Y es por eso que se dan la tarea de ser expertos en que la persona viva con miedo, viva con frustración, viva con temor. ¿Sí? Oh, créalo. Lo he visto en personas que hacen eso. Y hay personas que están buscando una conexión. ¿Para qué? Para llenar un vacío de ellos. Y lo hacen, ¿sí?, con mentira. Pero ese vacío está ahí porque no han creído en Dios. No han creído en la palabra, no han aceptado como una realidad la salvación que vino de lo alto. Por eso, si usted lee ahí en Juan, en el libro de Juan, capítulo Juan 3, aleluya. Me gusta el papel, la Biblia de papel. Aleluya. Juan 3:3 dice la Escritura: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, aleluya, no puede ver el reino de Dios. Fíjate nomás qué tremendo, no puede ver. Nadie puede burlar a Dios. Cuando tú confesaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador y sentiste muy bonito, no quiere decir que naciste de nuevo. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar en cualquier tipo de ideologías, una persona que tiene problemas psicológicos, problemas emocionales, si se juntan 5 y ponen sus manos sobre de él, esa persona va a ser liberada de esa opresión que trae, ¿sí? Porque se transfirió, escúchame bien, la paz de las personas que rodeaban, o el estado emocional que las personas que lo rodeaban pusieron sus manos sobre él, y esa persona fue liberada completamente. ¿De qué? De ese momento de opresión. Pero después va a volver a lo mismo. ¿Por qué va a volver a lo mismo? Porque hubo algo que le causó eso. Pero cuando tú naces de nuevo, realmente, cuando tú tuviste un encuentro personal con Dios, ¿sí? Tuviste esa regeneración, que tienes el deseo totalmente de que se haga la voluntad de Dios sin que alguien te esté gritando: haz la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios, conoce la palabra. Mira, no, solo es algo que dice, es como una fuente, de tu interior sale la regeneración, así la puedo manifestar, que sale del deseo de conocer la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso nos dice a nosotros que muchas personas que dicen que nacieron, que son cristianos, viven en la carne. Entonces nacieron. No, aquí dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Yo conozco personas que por años han ido a la iglesia, pero eso no quiere decir que ellos son espirituales. ¿Por qué? Tienen un amante, tienen un querido, hacen todo lo contrario a lo que el Señor nos llama a hacer, a vivir una vida apartados de lo que es el pecado o la naturaleza pecaminosa. Nosotros, en el momento que nacimos de nuevo, ya no somos pecadores. Entiéndalo, en el Espíritu usted no es pecador, usted es una nueva criatura. Usted no tiene que ir al pasado de usted para que el demonio que tuvo su tatarabuela no esté haciendo efecto en su vida. No, es nuevo. ¿Cómo vas a traerlo de tu abuelo en el Espíritu? Hágame usted el favor. No. Nos han enseñado doctrinas que empezaron a fluir por aquí y por allá, y no quiero mencionarlas porque no les quiero dar fama. El mismo diablo se encarga de ellas.
Nosotros no, nosotros tenemos que mantenernos apartados del pecado, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Pero voy a leer el versículo 5 de lo que dice en Juan 3:5, que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de agua, la palabra, si la palabra no gobierna en tu vida, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede. ¿Por qué? Porque Él dice que si no naces de agua y de Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que ponernos muy inteligentes y ponernos muy inteligentes, demasiado inteligentes. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos inteligentes en esto, algo va a pasar en nosotros. ¿En qué sentido? ¿Para qué se usa la inteligencia natural? Ahora al servicio de la vida espiritual. ¿Sí? ¿Para qué tú tienes habilidades? Todas las habilidades que tú tienes, Dios te las dio por un propósito. Esas habilidades vienen con un propósito. Que las uses, los talentos. Todo proviene, toda buena dádiva proviene de Dios y todo surge en el espíritu tuyo. Ahí tienes facultades tú de tener pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque así piensa Dios. Hay personas cristianas que yo veo, que se dicen cristianas, que yo veo que siempre están con lamento, siempre están con queja. ¿Por qué? Porque siempre están pensando contrario a como Dios quiere que pensemos. Continúo con la regeneración. Es necesaria porque la carne, el hombre carnal, no puede ejecutar lo que pertenece a la nueva criatura. Necesitamos a fuerza su habilidad de su regeneración para que la palabra tenga fluidez. Para que el Espíritu Santo pueda orar. Cuando tú tienes condenación, automáticamente la condenación no te va a dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Aleluya. Tiene mucho que ver con lo que es exactamente lo que te vengo diciendo de lo que pertenece al Espíritu. Y como leímos ahorita, estando muertos en delitos y pecados, os dio vida, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Primera de Pedro 1:23, uno de mis versículos que siempre están en mi boca, porque está en mi corazón. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Nosotros nacimos de una semilla santa, perfecta. Dios es amor. Así de sencillo. Dios es amor. Sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vive. La palabra de Dios vive. ¿En dónde vive la palabra? En ti vive. Obra divina de Dios. Hay vida aquí adentro cuando nosotros hablamos la palabra, la meditamos la palabra, la disfrutamos la palabra. Oh, qué privilegio es creer en la palabra. ¿Por qué? Porque yo veo el comportamiento. Yo no soy un policía ni un calificador de la gente, pero la gente habla de su naturaleza me doy cuenta cómo mucha gente quiere a fuerzas controlar y manipular a Dios.
Y me doy cuenta que en ellos no hay una apreciación a lo que viene a ser lo que es el aprecio que debe de ver a la regeneración que Dios hizo en nosotros. ¿Sí? Aleluya. Por eso quiero continuar aquí leyéndote otro versículo que nos va a ayudar bastante. Aquí en Juan 1:13 dice: lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios. ¿Cómo? Por la regeneración. Es ahí donde radica, ¿sí?, la naturaleza del poder de Dios en tu espíritu. Pero tú necesitas siempre tener en mente esto. El hecho de que tengas este conocimiento no quiere decir que ahora tú ya... No, tienes que vivirlo. ¿En dónde empiezo? Comienza a pensar bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No lo que quiero hacer. Porque lo que tengo que hacer en la vida nueva que tengo, ¿sí?, lo tengo que hacer. Porque lo tengo que hacer. Fui llamado a vivir esa vida. ¿Por qué? Porque es la vida que Dios diseñó. Si tú no aprendes a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, permanecer tu vida en el Espíritu, tu cabeza va a ser lo que nos han enseñado gentes que yo no sé por qué lo enseñan, que la guerra y la batalla es en la mente, como que si nuestra mente ahora fuera, ¿sí?, terreno del diablo para que él venga y haga lo que él quiera con nosotros. No. Eso no es cierto, eso es mentira. La mente tuya está al servicio de tu alma. Sí, así como lo oye. Porque la mentalidad que tú tienes surge por la palabra que ha renovado tu alma, que está renovando tu alma. Y si viene un pensamiento que no está de acuerdo a la palabra, tú tienes facultad y tienes habilidad y tienes el poder y la autoridad de Dios para llevarla cautivo, y destruirla en el nombre de Jesús. Si tú crees que en tu cabeza va a estar la guerra y la batalla, créalo que usted va a vivir en batalla y toda su vida se la va a llevar batallando y no va a vivir la vida nueva. ¿Por qué crees que muchas personas hacen eso? Enseñar que tú tienes en tu mente la guerra. No sé, estás sentado juntamente con Cristo. ¿Vas a andar en la carne o vas a andar en el Espíritu? Porque según Jesús, tú estás sentado juntamente con Él en lugares celestiales. No me vayas a decir que en el cielo ahorita hay un santo con guerra y el diablo allá está en el cielo metido en su alma, en su mente. No concuerda, no match. Algo está mal. Algo está muy mal. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Mira lo que voy a leer en 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Aleluya. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero sin embargo, ¿sí?, cuando tú estás desarrollando tu vida espiritual, estás renovando tu alma, ¿sí?, ha sucedido algo que te incomoda, que tu conciencia te dice: ¿por qué le gritaste a tu esposa? ¿Por qué le faltaste el respeto a esta persona? Tu conciencia te dice. Pero no lo estás haciendo porque tú eres pecador. Ya tú no eres pecador. Pero sin embargo, cometemos pecado. Pero dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Sí.
el que confiesa su pecado, dice la palabra. Y en cuanto tú confiesas el pecado y le dices, Señor, perdóname, automáticamente la sangre de Cristo la invocas y te limpia tu conciencia y dices, ya quedó atrás. Yo te puedo poner muchos ejemplos de este tema porque muchas personas dicen, somos pecadores. Pues andan en la carne, ¿cómo no van a ser pecadores? La Biblia dice, y no satisfaga los deseos de la carne. Pero esto está hablando para el hombre que anda en el Espíritu. Una vez que Cristo se ha desarrollado en nosotros, una vez que Cristo crece, nosotros menguamos, Él crece en nosotros. ¿Sí? Al grado que vas a decir un día, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Él es el que vive en mí, Cristo es el que vive en mí. Y también el mismo apóstol Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Vivo en base a la palabra. Y hay muchos versículos que usan los religiosos para pelear y defender el pecado a todo lo que da, pero yo no me meto en eso. Ahora voy a leer en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Creíste en el evangelio, no en ciertas cosas del evangelio. Cuando tú creíste en el evangelio, está hablando de la totalidad del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la sanidad, ahí está la prosperidad, ahí está el bienestar, ahí está el gozo, la alegría, está la abundancia de la abundancia dentro de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque en Dios no hay carencia, en Él existe la plenitud, todo está en Él. Aleluya. Gálatas 4:5. Para que redimiese, aleluya, a fin de que recibamos la adopción de hijos, somos adoptados como hijos de Dios. Bueno, y todo esto proviene de Dios, dice en 2 Corintios 5:18, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Aleluya. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, ponte, reconcíliate. Ya no defiendas el pecado, no defiendas el sufrimiento, no defiendas el fracaso. Ya ahorita hay un despertar, hermanos. Esto no es una nueva doctrina. Ahí dice, reconciliaos con Dios. ¿Cómo vas a estar reconciliado con Él? Y tu denominación pelea porque tienes que pasar por los mentados desiertos. Nosotros somos nuevas criaturas. Aleluya. Quiero agradecer a mis hermanos de aquí de Dallas, en Estados Unidos, en Kansas. Un saludo a mis hermanos de Kansas. Arizona, Canadá, allá en Montreal, en Irán, en Teherán. Quiero agradecer a Dios por cada uno de mis hermanos que está en sintonía. Y también sé que hay muchos más en otras plataformas que no registramos. Y también quiero agradecer infinitamente a Dios por todos los que oran por esta emisora y por mis hermanos de Ejército de Amor. Para mí son un regalo para todos ustedes, porque ellos hacen posible que esta emisora esté solventada financieramente, para que usted tenga una emisora
que quiere lo que Dios quiere para usted. Es todo lo que es el ejército de amor, y a cada uno que tiene ese corazón, ese amor por el prójimo, gracias, gracias, gracias. Lo digo públicamente porque honor a quien honor merece. Si no lo hicieran ellos, fuese imposible que esto sucediera. ¿Por qué? Porque cuando las personas hacen sin amor las cosas, tienen que usar otros métodos carnales, estrategias carnales para que tengan, darle cumplimiento, ¿no? Y duran una media hora pidiendo dinero y la otra media hora, hay lo que le sobra al Señor, ¿no? Un versículo o dos. Pero aquí no, aquí nuestra prioridad es la palabra de Dios. Aleluya. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Por si no sabía quién es el dueño del amor. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amar no significa otra cosa más que amar conforme a lo que está escrito en la palabra. Hermanos, les estoy hablando de la regeneración. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Fíjate bien, muchas personas creen que Jesús es el Cristo, pero por ignorar el significado de Cristo o el significado de lo que significa Cristo, es el ungido. Una vez más, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido, el que descendió del cielo, es nacido de Dios. Si tú aceptas eso, tú aceptas la regeneración, tú aceptas la presencia activa de Él en tu vida. Aleluya. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama. Aleluya. Nosotros tenemos que darnos cuenta cómo María fue engendrada. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. Y usted y yo fuimos engendrados por Él. Trajo la regeneración a nosotros. Es obra del Espíritu Santo. Ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién es? Cristo, el ungido. Prácticamente es tiempo que la iglesia comience a creer que adentro de Él está el poder de Dios. Existe el poder de Dios. Ya está el poder de Dios. Ya está activo el poder de Dios. Aleluya. Leo una vez más. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Eso nos lo dice en Efesios 1:13. Fuisteis sellado. Este tipo de sello, entiéndalo, no es carnal, no es humano, es un sello divino. No existe quien no pueda romper ese sello. Ese sello está ahí. Voy a volverlo a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Fíjate bien, en Él. Dentro de Él, en Él. Habiendo oído la palabra de verdad. Cada vez que nosotros nos congregamos, estamos escuchando la palabra, la fe viene por el oír. Siempre hay banquete. Cada vez que nos congregamos es un servicio con propósito divino. No es un servicio más. Es jueves, no voy. No. Este domingo va a haber mucho frío. No. Esas personas aún no saben quiénes son. No saben el valor que ellos tienen. No saben el papel que ellos tienen.
Pero cuando tú lo descubres, te apasionas por hacer primeramente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es algo que sabes que toda tu vida vas a vivir. Un día me preguntan, hermano, ¿hasta cuándo vamos a dejar de congregarnos? Nunca. Y me dice, y le digo yo, en ese momento viene a mi espíritu y le digo, oye, hermano, déjame preguntarte algo. ¿Tú te gustaría irte al infierno cuando te mueras? Pues claro que no, y esa pregunta. En el cielo todos los días vas a vivir en la presencia de Dios, le digo. Y si ahorita estás viviendo en la presencia de Dios porque vino el autor del cielo y entró en tu vida, ¿cómo no vas a disfrutar las cosas del cielo?, le digo. Así es sencillo. Y Él dice en su palabra, Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. En 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Veamos esto tan maravilloso. Ya estamos reconciliados con Jesús y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, sino y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora tenemos el tema de la fe. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. No porque siento. No, porque creo. Ahora, justificados pues por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es, si tú no aceptas que eres justificado, tu fe no es eficaz. Pero si tú analizas un poquito y ves que la fe es la certeza, o sea, ya tienes el título de propiedad de lo que se espera, ya es tuyo. Esa es la fe, es apropiarte antes de. ¿Entiendes? Por fe. La fe es, no va a ser. No dice que la fe es esperanza. Y dice la Escritura, justificados pues por la fe. Ya tenemos la paz. Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú vives la palabra, la vas a vivir por fe. Si no, olvídate, te va a arrastrar la carne. Pero afortunadamente la fe del Espíritu. Y la carne queda fuera de servicio. Ahora ella obedece. Recordemos esto. Cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, ¿qué gobernaba en nosotros? La carne. ¿Y quién gobernaba a la carne? El diablo y los demonios. Vivíamos en delitos y pecados, era la normalidad de la carne. Sí. Operábamos con sabiduría terrenal diabólica. Qué casualidad que ahora que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora
El Espíritu Santo no puede operar en nosotros, ¿sí? Y la fe que descendió del cielo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de la fe. La fe que opera en el Hijo del Hombre, que es Jesús. Ahora nosotros, ¿sí?, somos embajadores, somos extranjeros, somos peregrinos, pero somos cabeza y no cola, y somos reyes que en esta tierra tenemos la potestad, la autoridad de parte de Dios. Ahora es Dios mismo que trata con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, trata con nuestro espíritu, escúchelo bien, porque has renovado tu alma y la mente de Cristo se activa cada día más y más y más, porque se está convirtiendo la mente de Cristo en acción, porque has renovado el alma. Tú no puedes renovar la mente de Cristo, nunca ha sido viejo, solamente lo que ha sido viejo se puede renovar. Pero tú tienes la mente de Jesús, tú tienes la mente de Cristo, y tú tienes que renovar el alma, que es la voluntad, inteligencia, deseos, emociones. Todo eso tú lo tienes que renovar con la palabra de Dios. Y disfrútalo. ¿Por qué? Porque estás conociendo, estás descubriendo, se te está revelando, está cobrando vida todo el hombre espiritual. Ahora, ¿quién gobierna nuestra vida? El Espíritu nuestro. El Espíritu Santo trata con nuestro espíritu. Nuestro espíritu, a través de la conciencia, una conciencia limpia, le dice al cuerpo: no, chiquito, tú no mandas. Tú no te vas a ir a hacer aquello y a lo otro. ¿Por qué? Porque ahora estás bajo autoridad. Tú estás bajo el dominio del poder de Dios. ¿Por qué cree que la Escritura dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fuerza? Porque todo lo podemos, Él no miente. El punto que no se sabe cómo hacerlo, porque tenemos doctrinas religiosas fanáticas. Pero el día que usted tome una decisión y diga: ya basta, busca una iglesia de palabra y de espíritu. Una iglesia donde haya la unción de un maestro, para que la palabra de Dios te la lleves a casa y el Espíritu Santo te la revele. Porque si no te revela la palabra del Espíritu Santo, nada va a funcionar. Pero para eso tú necesitas vivir apartado del pecado, apartado de todo lo que no sirve, apartado de todo lo que te hace daño, apartado de una mentalidad errónea. No importa que llegue el pastor y te quiera convencer de que no, aquí está escrito, mire, pastor. Es que tú no sabes interpretar, el Espíritu Santo lo interpreta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca va a interpretar diferente la Biblia. Él es el autor. Él es el autor. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dice la palabra. Tienes que guardar la palabra aquí. Y se lo digo porque yo tuve ese reto y tengo ese reto de derribar todo argumento de mentira que se levanta con altivez contra lo que es la verdad de la palabra de Dios. Y sé que millones van a dejar la ruina. ¿Cuál es la ruina? Pertenecer a un reino tan poderoso y andar mendigando. Eso es la ruina. No es orgullo, es tu posición que tienes. Tú tienes autoridad, tú tienes poder, tú tienes unción. Tú tienes la mente de Cristo, tienes el amor de Cristo, tienes la persona del Espíritu Santo contigo, tienes a los ángeles contigo, tienes todo para ejercer un reino y un poder maravilloso. No me quiero despedir de ustedes, me gozo. Recuerda la regeneración, lee sobre ello, estúdialo y te voy a decir que de todo corazón eso es lo que te mantiene apartado completamente en la dimensión del reino de Dios, porque fuiste regenerado. Fue obra divina de Dios que ahora tengas un estatus que descendió del cielo. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea se despide. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.